Se oye en el aire, se oye en la tierra, se oye en la acequia un rumor de agua que corre. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuánto han corrido los barrancos? ¿Cuánto sudor derramado para tallar esta tierra? Gota a gota, surco a surco, siglo a siglo. Agua pasada que mueve molinos, agua que empieza donde termina. Surcos en la tierra y arrugas en la frente. Esta es su obra, este su legado. La imagen de las lavanderas lavando la ropa en la orilla de la acequia o en el lavadero, solo con la ayuda de sus manos y del incondicional jabón lagarto o subasto, ya no es posible contemplarla en nuestro pueblo. No obstante, esta estampa, frecuente en otros tiempos, es una muestra de la importancia que el agua ha tenido y aún tiene en la vida cotidiana de los terorenses. Y es que la relación de nuestra villa con tan preciado líquido ha sido siempre muy estrecha, dando lugar a lo que se denomina cultura del agua, una forma de vida que ha dejado una profunda huella en la historia, la geografía, el habla, los nombres propios de lugares y en las creencias y prácticas religiosas de los habitantes de nuestro pueblo. Una forma de vida que también nos ha hecho deudores de un rico patrimonio etnográfico en forma de acequias, cantoneras, fuentes, estanques, pozos, galerías, aljibes y de profesionales como la de acequieros, aguadores y poceros. Desde al menos el siglo XVII, muchos han sido los visitantes ilustres, cronistas, curiosos o eruditos, que han proclamado la abundancia y las excelencias de las aguas de Teror. Algunos de estos se detuvieron en señalar sus propiedades curativas, tal y como hizo en 1629 el obispo Cristóbal de la Cámara y Murga. Hay en este lugar una fuente agria, dicen es muy sana y hace muy buenos efectos. Unas propiedades medicinales que ya eran conocidas por los antiguos canarios, pues, en palabras del historiador Marín y Cubas, el agua que brotaba del pino de la Virgen era empleada por estos para dar de beber a sus enfermos y otros tullidos, y de diferentes achaques, venían a lavarse la parte enferma y, verdaderamente, sanaban. Por su parte, eruditos como Fray José de Sosa o Pedro Agustín del Castillo se maravillaron ante la fuerza del agua agria, capaz de consumir cualquier cosa. Así, este último llegó a señalar: echándole una pierna de carnero en la fuente, la consume, dejándola en el hueso. Y una moneda de cobre en breve espacio la pasa, que tomándola entre las manos se deshace. Y arrojándole una puñada de tierra se embravece el agua hirviendo y se pone de color de leche, con notable inquietud. Nos encontramos en la fuente pública de San Isidro, una fuente pública a la que vienen muchos vecinos a tomar agua. Teror siempre se ha caracterizado por ser un lugar abundante en agua. De hecho, desde el siglo XVII son muchas las referencias que hay sobre las aguas de Teror. De hecho, ya el historiador Vieri Clavijo
en su diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, llegó a contabilizar solo en el término de Teror casi 200 fuentes. Pero a pesar de esta abundancia de fuentes y manantiales, para los terorenses no ha sido fácil disponer del agua libremente. Muy pronto estas aguas se vieron enturbiadas. Pues si algo ha caracterizado a la historia de Teror, ha sido la tradicional lucha por la propiedad de tan necesaria sustancia. Desde los tiempos de la conquista de la isla, el agua que nacía en nuestros parajes quedó asignada al riego de las tierras del valle de Tenoya, obligando a los vecinos de Teror a apoderarse de ella de forma clandestina, dando lugar a motines y alborotos, como los ocurridos en los años 1671, 1721, 1734 o 1750. Unos pleitos que tuvieron como resultado la distribución de las aguas de día para Teror, mientras que por la noche éstas siguieron en manos de sus primeros propietarios. Los herederos de Tenoya. Hasta tal punto ha sido importante en nuestro municipio y por tanto en Gran Canaria la presencia del agua que su ausencia o excesiva abundancia ha dado lugar a la celebración de fiestas. Tal es el caso de las fiestas del agua, y de manifestaciones religiosas tales como las bajadas de Nuestra Señora del Pino a Las Palmas, pues de las 45 ocasiones en las que la imagen fue llevada a la capital entre los años 1607 y 1815, en 31 de ellas el motivo de la bajada no fue otro que el de la sequía. Por otro lado, esta cultura del agua nos ha hecho herederos de un rico patrimonio en forma de construcciones tradicionales relacionadas con su uso y aprovechamiento. Un paseo por los barrancos y cuencas de nuestro municipio nos permitirá conocerlas. De estas obras, sin duda de las más espectaculares y que exigieron un mayor esfuerzo en su construcción, fueron los pozos y galerías, excavaciones verticales y horizontales que permitieron la obtención de aguas subterráneas, como el Pozo de San Isidro, los de la Majadilla, el de Quevedo y Parrales, el de la Pila o el de la Gloria, entre otros. De estos, los hay que aún siguen en pleno funcionamiento, como el conocido Pozo de los Bancos, en el barrio del Álamo, donde hasta hace algunos años estuvo trabajando el maestro pocero Antonio Santana Nuez, el cual nos cuenta lo difícil y dura que era su profesión. La profesión de pocero empecemos allá por el año 44, 45, porque era una época mala de trabajo, no había nada que pegarle el viento. Yo recuerdo ya muchacho, pero muy pequeño, con 14 o 15 años, pues, si no sabíamos otra cosa era para llevar la herramienta a los pozos y traerla y llevarlo, traer gasolina para los motores. Un poco más tarde, ya con 14 o 15 años, fue cuando empecé y vine aquí a Teror. Estaba bien pagado, pero también era peligroso. Claro, el trabajo en pozo es muy peligroso en cuanto a que son trabajos que tiene uno que bajar en maquinarias que no son competentes a veces, porque hoy en día da maravilla ver lo que se encuentra uno, pero en aquella época se le ponía los pelos de punta a cualquiera. ¿Cómo era la maquinaria de aquella? Pues la maquinaria simplemente un winch de esos que se encontraban en cualquier sitio, que por 4 pesetas en una chatarra se traía, y lo montaban ahí con un cable viejo y a bajar, a trabajar abajo. Muchas personas de ellas así mismo se desgraciaron. ¿Qué tipo de herramientas usaban para abrir los pozos? En aquella época picos y marrones. Picos y marrones y abrir agujeros para dar tiros y dinamita y para abajo. ¿Dar tiro significa? ¿Eso significa? Sí, dar tiro significa abrir un agujero, meterle dinamita dentro y que explosione y rompa los ricos para después poderlo sacar. Echan los charrones que el restante se lo lleve.
¿Usted mismo se encargaba de colocar la dinamita? Sí, y abrir los agujeros y todo. Nosotros éramos en aquella época los especialistas en esa zona. Después más tarde ya no, ya después más tarde los explosivos se lo daban a quien tenía autorización, que era muy peligrosa, porque a veces los tiros no explotaban y había que volver abajo a cargar los mismos tiros con la misma dinamita. Y a muchos de ellos le llegaron a explotar los barrenos estando abajo. En los pozos de vez en cuando solía aparecer gas. Eso era peligroso, ¿no? Sí, hay pozos aquí enteros, muchos pozos aquí enteros que tienen gas. ¿Había alguna forma de detectar el gas? Sí, el gas se detecta muy fácilmente con un carburo. Enciendes un carburo, luego al pozo lo manda dentro del cacharrón y si la luz del carburo llega al fondo del pozo y no se apaga, no hay gas. ¿Dónde aparecía el gas? Eso aparecía en la profundidad. Casi siempre aquí en esta zona de Tirol suele aparecer en el basalto amarillo, que hay en el barranco. El basalto amarillo se suele salir el gas. Suele producir gas. Sí. Es ahí donde venía, que es donde está exactamente lo de la fuente de aire, donde nacieron antiguamente el mastor rodeado de la fuente de aire. Mire, y hablando ya de la maquinaria, esto que tenemos aquí, ¿nos puede explicar? Sí, esto es un motor inglés de la marca Brastoni, de 42 caballos de potencia. Una máquina muy buena. En aquella época era de las mejores que había, junto con los Custom y los nacionales. Y la misión de la máquina era, moviendo la bomba que la vemos allá en aquel sentido, era para la extracción del ropa. Movía también el puente que tenemos aquí. Y una vez dándole vueltas a esa máquina, por medio de varillas que bajan hasta el fondo y unas camisas que hay abajo con los pistones, hacen el movimiento necesario para que un tipo de válvula que lleva impulsen el agua hacia arriba y esa agua vaya al estanque que tienen aquí detrás. Ese era el sistema con el motor de esta bomba. Esto era antiguamente, hoy ya hay otro sistema, pero antiguamente era esto. Y esta máquina estaba noche y día trabajando, a 24 horas del día, porque el pozo tenía el caudal para eso. ¿Y para traer esta maquinaria, cómo la traía? Esta maquinaria para llegar aquí pues estaba súper malagueña, porque esto había que traerlo por los caminos. Y antes me dijo que una vez llegaron a tardar ¿cuántos días? Bueno, la maquinaria, aquel de la olla de la palma, de la vuelta baja, abajo. 22 días. Este es el sistema de extracción de tierra que tenía el pozo. A base de estos winches por medio del cabrestante y un gallarrón que se llenaba en el fondo, se sacaba los escombros. Y esto lo movía un motorcito pequeño que había aquí. Y la misión era esa, sacar los escombros. Cada vez que se explotaban los tiros, al siguiente día se limpiaba todo eso, se preparaba para volver otra vez a hacer la misma explosión a la tarde para que se pidió que levante y aparecer esto. Los primeros metros se hacían con un molinete. El molinete consistía en dos carcasas de madera, un eje central que era desatada de palo, dos puñetes y una soga. ¿Y a mano? A mano. Yo creo que llegaba la gente hasta 30 metros de profundidad, los pozos haciendo así de esa forma. Estos frenos ahora le llaman de hombre muerto. En aquella época el hombre muerto era el que se iba abajo. Porque si cualquiera tiene una fatiga, eso no se frena. Esto para que puedas trabajar hay que empezar por la ventaja. Si tienes una fatiga no quiere que sea suelta, ya se queda el freno. Este es el sistema que teníamos diseñado para que el winchista estuviera al tanto de lo que nosotros hacíamos abajo. Nosotros abajo, cuando el cacharrón lo llenamos de tierra, le tocábamos una campana y ya el hombre sabía que teníamos que traer para arriba. Entonces él lo que hacía era levantar un poco el cacharrón y dejarlo para que nosotros lo aprobáramos en el centro del pozo. El cacharrón, que antes se usaba también para transportar a las personas, era lo mismo que se usaba para sacar la tierra, ¿no? Sí, claro, y para arreglar las averías en aquella época. Se usaba para todo, para sacar la tierra. Hace años que vino, claro. Estos mismos movimientos que hacemos aquí con dos personas, en aquella época se hacía un cacharrón que tenía un vuelo de 70 centímetros. Uno iba por un lado y otro iba por otro, una que era por dentro y otro por fuera. Sin más amarradero ni más nada, sino cada uno ahí en la tienda. Mientras uno estaba trabajando, el otro estaba agarrado, manteniéndolo.
Ustedes eran unos valientes. Y la mitad de las veces se echaba uno fuera y se montaba sobre una pequeña vía que había allí a trabajar, dando los trabajitos que se pasaban. Y eso a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Porque el que estaba sacando agua las 24 horas del día, lo que no quería perder el agua. Y una curiosidad que tengo yo, ¿había algún tipo de enfermedad así muy típica del posero? Sí. El posero casi siempre lo que tenía era mucho el pecho, sobre todo de gases, porque trabajaba con los gases de la dinamita, con la poca ventilación que había abajo, el humo de la perforación. Yo recuerdo salir para arriba, yo y mis hermanos, y no conocer nada porque del polvo del aparato para abrir los tiros, no verse nada, salir el polvo por aquí, verse saliendo el polvo por aquí, uno abajo respirando todo eso. De hecho, siempre abajo hay una temperatura más elevada que aquí arriba. O sea, abajo hace mucho más calor que... Sí, cuando aquí arriba está la temperatura fría, abajo hace calor. Y hay pozos en esta zona del sur que el agua en el fondo está sobre 50 grados, que hay que trabajar desnudo. Pero sin embargo, hay otros pozos que son fríos, ¿verdad? Que son estos que llamamos nosotros pozos fríos, que como no tienen gas, pues... Pero sin embargo se puede trabajar bien y puedes hacer esfuerzo y puedes hacer esto que no tienes peligro de nada, porque nosotros el gas sí tienes que andar siempre con cuidadito, no hacer esfuerzo demasiado para que los pulmones le dé tiempo de llenarse otra vez. En Canarias creo que hay unos 5.000 pozos abiertos, son agujeros, 5.000 pozos son agujeros. Así que si vamos caminando por ahí, tiene que ir viendo las piernas. Otras obras estaban destinadas a la distribución del agua, como es el caso de las acequias, acueductos, cantoneras, lavaderos, quebraderos y fuentes. Una de las acequias donde aún es posible ver correr el agua es la conocida como acequia de Crespo, la cual nace en el paraje que le da nombre, en la cumbre de Gran Canaria, y atraviesa diversos lugares como Calderetas, Lanzarote, La Laguna o el Pico de Osorio. Para regar las tierras que encuentra a su paso hasta llegar a la costa. Construcciones como estas debían estar siempre limpias de tierra y hierbas y en perfecto estado de conservación y mantenimiento para evitar cualquier pérdida de agua. De todas estas labores aún se sigue encargando el acequiero Sixto Dávila Cabrera, perfecto conocedor de nuestros barrancos y del complejo funcionamiento de los heredamientos, quebraderos y cantoneras. Estamos en la Acequia Los Llanos. Esto que estamos visitando es una casilla de agua. Dentro hay una pequeña cantonera. La que decimos, esta boca grande es para que baje el agua que va para la Acequia Los Llanos. Y luego esta pequeña abertura, ¿estás viendo esta pequeña?
Esta abertura donde yo meto la mano es un derecho de aguas que tiene la acequia de las peñas, los herederos de la heredad de las peñas, cuya abertura no se puede tapar porque, como dije antes, es un derecho y hay que respetarlo. En otros sitios, esta abertura en cualquier otra cantonera, donde quiera que hubiese una capellanía, esta abertura significa la cuarta de agua de la Virgen, porque si miramos, esta es una cuarta de esta que está aquí tapada, de esta torna que está tapada aquí, esta es la cuarta, o la famosa cuarta de la Virgen, por lo que se pagaba, el derecho que pagaban todos los regantes para la Virgen del Pino o la Virgen que fuera. Esto es la medida de una azada de agua. Estas bocas, al estar cerradas, no miden nada, no miden agua ninguna. Para medir otra azada de agua tendré que hacer lo mismo, meterle la tablilla, meterle la medida, pasarla como ha pasado aquí, y luego, si esto es asas y media, la tablilla aquí, también con esto. Las tablillas tienen todas las mismas medidas y casi el mismo, deben de tener el mismo grosor, pero en este caso la heredad pues tiene dos tablillas de distinto grosor. Como es para ellos no hay problema. Hay un sistema, siempre y cuando midas, pongas esto abajo y pase bien y vaya el agua por encima, vale. Con esta altura, desde que le des menos altura a esto, ya estás robando agua. Porque la cantonera no carga como carga ahora y atrás, sino carga más bajo. Ya en vez de llevar 10 litros por segundo, puede llevar 7 o 8 litros. Vamos a hacer la torna. Esta pieza que ustedes ven aquí se llama una torna. Esto sirve para tapar la boca de la cantonera. Tiene distinta misión, aunque parezca igual, distinta misión que el paletón, porque el paletón es para desviar las aguas para otro sitio. Por ejemplo, un paletón es esto que está aquí, o lo que se pone aquí. El paletón baja por esta rajilla y se coloca aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que el paletón impide que el agua vaya para aquel sitio y entre para este. Es distinto. La torna es para que la cantonera, para tapar la boca de la cantonera, para que la cantonera llene. Y el paletón es para desviar el agua para otro sitio. Bien. Vamos a colocar la tablilla a la medida correspondiente para sacar una asa de agua, que es la que me mandaron ya. Bien. Esto son 60 milímetros, una asada de agua, 6 milímetros. Todo esto que tengo en las manos. Se pasa por aquí debajo. Se mira que no roce en la parte alta, porque no puede rozar, sino que pase como ustedes las están viendo, así tranquilita. Luego, como ya esto, por lo que hemos comprobado, está preparado, pues ahora voy a abrir el estanque para que ustedes vean cómo es la asada de agua, la medida. Ya está abierta. Ok, esa es la altura. Ahí va una asada de agua. Tiene que pasar por encima de la tablilla rozando. Un poco más o menos a esta altura. Siempre se le echa un poco más por si acaso hay una rotura de tubería que recupere. Pero esa es la asada de agua normalmente. Ahí van 10 litros por segundo. Cierra en el grupo una serie de obras destinadas al almacenamiento, como los estanques en sus diversas formas, estanques de superficie, estanques cueva y estanques de tierra o barro. Junto con estos, presas como las ubicadas en el Barranco del Escano, construidas a finales de los años 20 del pasado siglo y propiedad de la comunidad de propietarios y regantes del Valle de Tenoya. Además de lo visto,
no debemos olvidar aquellas actividades comerciales como fueron los molinos harineros o de gofio, o empresas cuya existencia no se entendería sin el concurso del agua. De los primeros aún se conservan restos de los conocidos molino de arriba, molino de en medio y molino de abajo en el barrio de Las Rosadas. Nos encontramos en el molino de Las Rosadas. Aquí a mis espaldas podemos ver parte del resto del conocido como molino de abajo o molino de María Manuela. Podemos ver parte del cubo de este molino. El cubo es el depósito del agua de este tipo de construcción. El agua se llenaba el cubo, y en la parte inferior del cubo hay una salida que se conoce con el nombre de el bocín. El agua sale a presión, ese agua a presión mueve unas paletas que conforman lo que se conoce como el rodezno, y el rodezno a su vez mueve la piedra de arriba, y de esta manera se podía hacer el gofio o el rollón. El molino de abajo es uno de los molinos mejor conservados del municipio y también tiene la singularidad de ser también un molino mixto. De hecho, su propietario al principio estuvo funcionando como molino de agua, y cuando esta ya empezó a escasear y no corría por las acequias ni fue capaz de llenar el cubo, ya decidieron instalar un molino que funcionaba con un motor. Nos encontramos en el barrio de Las Rosadas, a la orilla de este antiguo camino real que comunicaba el pueblo de Teror con el municipio de Valle Seco, un camino que en la actualidad prácticamente está abandonado. En otros tiempos, sin embargo, esta vía de comunicación fue testigo de un ir y venir de muchísimas personas, de muchos vecinos, que venían aquí a este barrio para surtirse de harina, de gofio, de rollón, en alguno de los 3 molinos que hubo aquí hasta hace algunos 40, 50 años. Estos molinos eran el molino de arriba, el molino de en medio y el molino de abajo, en la actualidad abandonado. Estas industrias tradicionales generaron una intensa actividad comercial, también como la que generó esta tienda en la actualidad abandonada. Ejemplo de este ir y venir de vecinos y de animales que iban cargados de mercancía, vemos estos amarraderos que se usaban para amarrar a las bestias. Evidentemente, todos estos bienes patrimoniales están en la actualidad abandonados, y a los únicos que vemos por aquí muy de vez en cuando son a los turistas o algún senderista que otro que viene a visitar nuestro pueblo. Siguiendo barranco abajo nos encontramos con los siguientes molinos. El molino de Chopancho Pulido, en Las Peñas. El de Nemesia. El molino de en medio. Y el molino del puente. Nos encontramos junto al Puente del Molino, una obra pública del siglo XIX y también una obra que dio nombre al edificio que tengo aquí a mis espaldas, el llamado, el conocido Molino de Abajo, Molino del Puente o Fábrica Harinera de San José, mandado a construir por el popular médico de Teror, el doctor Llanes.
Este molino en un principio fue un molino de agua y ya luego fue reconvertido por su propietario en un molino de fuego. Se da la circunstancia de que esta obra también suministró de energía eléctrica al municipio de Teror. A lo largo de la cuenca del barranco de Teror, este es casi el último molino que nos encontraríamos barranco abajo. Ya después de este, dentro de nuestro municipio, solo tenemos el molino conocido con el nombre de molino del tío Juan Pedro. Bien, nos encontramos en la planta baja del molino de abajo, el molino del puente, y aquí vemos parte de la maquinaria que se usaba, ¿no? En concreto hay dos molinos, dos piedras para moler. Aquí faltan piezas, es un molino que ya está abandonado, por ejemplo falta la tolva, que era la pieza por donde se metía el grano para luego hacer el gofio. Sí se conservan, por ejemplo, el guardapolvo, que es esta pieza que vemos aquí, que sirve para cubrir las piedras, la abertura por donde salía el gofio, las piedras para moler, que recordemos, la piedra que se movía era la que estaba, era la piedra de arriba, la piedra de abajo siempre permanece quieta. O por ejemplo, aquí el pescante, que es una pieza que sirve para levantar las piedras. El rozamiento continuo de la piedra de arriba con la piedra de abajo provocaba un desgaste, entonces con el pescante lo que se hacía era levantar las piedras y sacarle filo, ¿no? Y bueno, luego una serie de mecanismos que varían con respecto a los molinos tradicionales de agua. Y en fin, aquí bueno, esto es un molino y esto es otro. Este se conserva un poquito mejor, con el guardapolvo, la abertura para la salida del gofio y esta piececita que sirve para que las piedras estén más o menos separadas. En función de la separación, pues obtenemos diferentes productos como pueden ser el gofio o el rollón. Este tipo de maquinaria suele ser de fabricación inglesa, francesa. De hecho aquí vemos quedan los restos de una inscripción, que aunque está un poco llena de tierra, vamos a intentar limpiarla, a ver si obtenemos datos del fabricante de este molino. Pues bien, aquí más o menos no se lee muy bien porque está un poco desgastado, pero aquí, bueno, suele poner marca de fábrica y el resto no se ve, pero tiene toda la pinta de ser de fabricación francesa. Este molino en concreto, quizás pues consultando los documentos que hay en el archivo municipal podemos encontrar más pistas sobre el fabricante de este molino. Nos encontramos en la carretera de acceso a la Fuente Agria. Aquí vemos la entrada de llamado Molino de en Medio, un molino del que se tienen noticias desde al menos el siglo XVII. Este molino de agua es también uno de los mejor conservados de nuestro municipio, gracias a la labor de su dueño, don Miguel Sánchez, que lo ha restaurado con mucho cariño, y es también un perfecto ejemplo de cómo todas estas construcciones tradicionales son una perfecta oferta turística para nuestro pueblo. A continuación pasaremos a visitarlo para que de esta manera su propietario, don Miguel Sánchez, nos explique cómo funcionaban estos molinos de agua. Funcionaba de la siguiente forma. Esta es una serie de paletas que tenía la noria, a lo mejor tenían 50 o 60, según el tamaño de la piedra, pues más paletas tenía la noria. Entonces el agua le daba de frente, a manera que iban dando vueltas, más velocidad iban cogiendo hasta que lograban mover la piedra.
¿Y cómo se movía la piedra? Eso estaba unido con la piedra, ¿no? La pieza esa, la noria. La piedra se movía por un eje que había. Y encima de eso iba, trae ese, o algo así. Eso iba así. Entonces, esto iba vuelto para abajo, eso iba en el centro del eje de allá acá, y esto daba vuelta así. O sea que este era el eje que venía, el eje que movía la piedra con la noria. Lo que pasa es que ya está, se pudrió. Esto es el pescante. Esto es para levantar la piedra. La piedra tiene un orificio por los lados, entonces abre la engancha y la saca para después coger y picarla. La piedra hay que picarla si el molino tiene una actividad con bastante trabajo. Hay que quitarle por encima lo que le llaman las camellas o las burras, que son una. Entonces se quitan con las escodas estas. Hay que picarla poco a poco y quitarle. Si la piedra no está bien picada, pues entonces el producto no sale igual. Tanto sea millo como harina, no sale si la piedra no está bien. Mira, para explicarte un poco, el molinero subía por ahí, lo ponía dentro de la torba, el millo caía por la canaleta, el eje se encargaba de darle el torquito a esto para que el millo bajara. Bueno, recogía el producto, bien fuera harina, gofio o rollón, si era por los animales, pues ya se encargaba ya de esto. Este es el proceso que tiene de la elaboración tanto de millo como de trigo, un molino de agua. Miguel, y para hacer el gofio y el rollón es diferente. Para hacer el gofio y el rollón, aquí está el aparato que era para bajar y subir la piedra. Tú le das, la piedra baja o sube. Si tú quieres dejar el millo como para gofio, le dejabas más que lo mínimo que le quedara la piedra. Y si lo querías para rollón o para farracollo, levantabas un poco más la piedra y salía un poquito más grueso. La piedra más pegada sale gofio. Entre más pegada estaba la piedra de abajo siempre es fija. La movimos la de arriba, que es la que baja y la que sube. Entre más pegada está una piedra, esto más fino salía el producto. Si lo levantaba fuera, porque para el rollón millo partido para los animales o moreno un poco más corto para fragoyo. Lamentablemente, el resto de los molinos no se encuentra en tan buenas condiciones como este, hallándose en un estado ruinoso de abandono. En cuanto a las empresas, son muchos los terorenses que aún conservan en la memoria la popular y desaparecida fábrica de refrescos Nick, iniciativa de Eduardo Quintana González, el cual comenzó en el negocio con los conocidos Refrescos El Pino. Y sin duda, la empresa embotelladora Aguas Roquenublo en la finca de La Palma, en el barrio del Hoyo, y la empresa municipal Aguas de Teror, situada en el margen derecho del barranco de Teror, principal fuente de ingresos y motor económico de nuestro municipio. Del agua agria y de sus cualidades se han hecho eco cronistas e historiadores. En varias ocasiones, el agua de la fuente ha sido galardonada con importantes distinciones por sus propiedades y en 1928 fue declarada de utilidad pública dentro del grupo de aguas minero-medicinales. Pero además, la fuente agria también ha sido motivo de luchas y conflictos, simbolizados en el Gran Meeting del 25 de enero de 1914, fecha en la que los terorenses se manifestaron de forma multitudinaria en defensa de sus derechos sobre la fuente como un patrimonio comunal. Desgraciadamente, la forma más habitual que presentan estas ingenierías tradicionales es la de un estado de abandono y cubiertas tras una inmensa maraña de vegetación.
Plantear de nuevo su utilización, dados los avances de la técnica, resulta utópico, no así su conservación y su empleo, bien como oferta divulgativa en forma de museos de sitio o centros de interpretación o como reclamo turístico. En este sentido, iniciativas particulares a favor de la restauración y puesta en valor de estos bienes culturales, como las de Miguel Sánchez, propietario del llamado Molino de en Medio, o aquellas otras promovidas por las instituciones, como la próxima puesta en marcha de la ruta temática de los molinos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, deben ser un ejemplo a seguir. Este agua, que aquí empieza y aquí termina, en su infinito discurrir continuará viajando, caminando descalza por las calles, estirándose por los ríos, despeñándose por los barrancos, eternamente entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Y en su viaje por los siglos, los ojos de los hombres seguirán puestos ahí, en el cielo, esperando.